Me despidieron delante de 400 personas. Sin aviso, sin reunión, solo luces, un escenario y el astuto bastardo del director ejecutivo, Ricardo Montero, de pie allí fingiendo que esta era otra cumbre de alineación para sentirse bien. Era la tercera hora de la cumbre anual de estrategia de la empresa en Los Cabos. Ya habíamos soportado a una banda corporativa vergonzosa, 3 actividades para romper el hielo y 2 discursos reveladores. Luego pasaron a la sesión de preguntas y respuestas. Me puse de pie. ¿Dónde está la auditoría de cumplimiento del tercer trimestre del año pasado? Falta en la presentación, dije, lo suficientemente alto como para cortar el murmullo de risas falsas y educadas en la sala. Ricardo se quedó helado. Ni siquiera por medio segundo. Lo suficiente para registrarlo. No lo suficiente para procesarlo. Luego sonrió, fríamente. Se inclinó hacia el micrófono. Gracias, David. Eso será todo, dijo, como si yo fuera un becario que se hubiera tropezado con un cable. Parpadeé. Solo me refería a la auditoría del tercer trimestre. Has terminado aquí, dijo él. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Continuó. Con efecto inmediato, David Reyes ya no es empleado de Innovatech. Así sin más, a todo el salón. Sin representante de recursos humanos, sin explicación. Solo yo, el micrófono y su voz matando mi carrera en tiempo real. El silencio cayó como una maldita ancla. Nadie se movió. Ni mi jefe, Damián, a quien conocía desde hacía 8 años. Ni los vicepresidentes para los que había pasado noches en vela trabajando. Ni siquiera los analistas junior que había formado desde cero. Simplemente miraron hacia adelante. Un jazz corporativo sonaba suavemente de fondo como un chiste cruel. No dije ni una palabra. No pregunté por qué. Simplemente me quedé allí de pie. Luego cogí la carpeta amarilla que había estado sosteniendo toda la mañana. Notas, preparación, folletos, cosas que pensé que importaban. Ahora parecía una broma, como llevarse un menú de un restaurante que te ha echado. Salí lentamente, pasando junto a las plantas falsas, la mesa del buffet, las pequeñas trufas de chocolate alineadas como si esperaran ser juzgadas en el gourmet. La gente desvió la mirada, pero nadie habló. Ni un solo, oye, espera, eso no está bien. Sentía el pecho apretado pero hueco, como si alguien me hubiera arrancado un cable del cerebro y dejado las luces encendidas pero sin energía detrás de ellas. No lloré, no grité, solo caminé paso a paso directamente hacia las puertas dobles. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. El aire del desierto golpeó con fuerza, seco y caliente, como si quisiera quemar hasta los cimientos toda aquella falsa escenografía detrás de mí. Las puertas se cerraron con un clic, como la tapa de un ataúd. No había dado ni 10 pasos más allá del puesto del aparcacoches cuando oí pisadas detrás de mí. Unas caras. Chasquidos de tacón firmes. Lentos y deliberados. No era un trote ni un traspié. Alguien que elegía seguirme. Me giré. Víctor Garza. Ese nombre no solo tenía peso, rompía cuellos cuando se susurraba. Era uno de los peces gordos de la junta directiva, un inversor con miles de millones de pesos, una presencia de nivel fantasmal. Nadie por debajo del director financiero se había acercado lo suficiente como para respirar el mismo aire, y mucho menos para hablar con él. El tipo de hombre que no conversaba. Hacía desaparecer a la gente. Se detuvo a unos pocos metros de mí, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y el rostro ilegible. Traje gris, cuello impecable, camisa tan blanca que parecía falsa. Repite tu pregunta, dijo. No un, ¿cómo te sientes? No un, eso ha sido duro. Ni siquiera un maldito hola. Tenía la boca seca. Todavía podía oír el eco de las puertas del salón cerrándose detrás de mí. Mis dedos se apretaron sobre la carpeta. La auditoría de cumplimiento del tercer trimestre, dije. Del año pasado. No estaba en la presentación. Ni siquiera se mencionaba. No parpadeó. Solo me observaba, como si estuviera midiendo mi pulso a través de mis ojos. Me obligué a seguir hablando. La presenté 2 veces.
El departamento legal recibió una copia, finanzas también. Luego la copia oficial se desvaneció. Mi voz se quebró un poco, pero no retrocedí. Víctor asintió. Solo una vez. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el salón como si yo nunca hubiera existido. No dijo gracias. No dijo que yo tenía razón. Ni siquiera dijo que lo investigaría. Solo ese asentimiento silencioso, como un croupier deslizando una carta boca abajo sobre la mesa. Las puertas se abrieron para él. No miró hacia atrás. Me quedé allí de pie, todavía sosteniendo la estúpida carpeta amarilla como si significara algo. Solo hizo una pregunta, obtuvo una respuesta y se fue. Como si hubiera conseguido lo que buscaba y no me debiera nada más. Debería haberme sentido humillado de nuevo. Pero no fue así. Sentí otra cosa. No orgullo, ni de lejos, sino algo afilado, algo inacabado, como si se hubiera accionado un interruptor y ahora la luz no pudiera volver a apagarse. Un aparcacoches me miró desde el otro lado de la rotonda, confundido. Le hice un gesto para que se alejara y empecé a caminar, arrastrando los pies como si estuviera atrapado entre dos pisos de un edificio. Ni despedido, ni libre, solo flotando. Saqué el teléfono del bolsillo por instinto. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto, sin notificaciones. Todavía conectado al Slack del trabajo. Pero sabía que eso no duraría. En cualquier segundo, accionarían el interruptor de desconexión. Miré hacia atrás una última vez al hotel, a ese vestíbulo gigante y falso de palacio con candelabros de cristal y carteles motivacionales sobre liderazgo audaz. El mismo lugar que me había tragado y escupido en menos de 5 minutos. Víctor Garza había caminado a través de ese fuego sin inmutarse. Y me había sentido. Ese asentimiento me trastornó más que el despido, porque ahora no podía saber si había sido reconocido o marcado. Estaba a medio camino del aparcamiento cuando mi teléfono vibró. Outlook me había cerrado la sesión. Sesión expirada. Extraña coincidencia. Abrí Slack a continuación. Pantalla en blanco. Solo el logo girando. Luego la red privada virtual, muerta. No se sintió como un cierre. Se sintió como una purga. No solo me estaban bloqueando el acceso. Me estaban borrando pieza por pieza, como si nunca hubiera existido. Me subí al coche y me quedé allí sentado, con el motor apagado y el aire acondicionado a tope. Mis dedos se cernían sobre la pantalla como si tal vez, solo tal vez, fuera un error técnico. No lo era. Mi perfil de trabajo en el sitio de la empresa, desaparecido. El directorio corporativo, desaparecido. Envié un mensaje de texto al teléfono de mi escritorio solo para ver qué pasaba. Número fuera de servicio. Fue entonces cuando lo entendí. Me estaban borrando. Conduje a casa sin música. Simplemente me senté en silencio, escuchando el zumbido de mis neumáticos contra el asfalto como si estuvieran haciendo una cuenta atrás para algo. No pude detenerme en el garaje. Abrí el maletero y cogí el disco de respaldo. Tenía una capa de polvo lo suficientemente gruesa como para escribir mi nombre en ella. Viejo, lento, probablemente casi inútil. Pero lo conecté a mi portátil de todos modos. Tardó 20 minutos en arrancar. Mientras cargaba, abrí LinkedIn, casi por costumbre. Las notificaciones aparecían. La mayoría eran solo visitas al perfil. Una destacó. Un mensaje de alguien que no conocía. Sin foto de perfil, nombre genérico, 0 conexiones. Vi lo que pasó. No te equivocabas. ¿Se listo? No confíes en los canales internos. Luego desapareció. Perfil eliminado, así sin más. Me quedé mirando la pantalla. Eso no era paranoia. Era una operación de limpieza. Alguien de dentro intentaba advertirme antes de que también lo eliminaran a él. El disco de respaldo finalmente cargó. Enterrado bajo capas de viejas presentaciones de formación y carpetas de proyectos sin salida, encontré un archivo comprimido oculto llamado auditoría-preliminar-T3. Lo abrí. Allí estaba. Informes de cumplimiento de proveedores,
cadenas de correos electrónicos internos, violaciones señaladas. 3 borradores con correcciones en rojo del mismo informe. Cada uno más limpio que el anterior. Los metadatos mostraban que había sido depurado, reescrito y saneado antes de desaparecer. Hice clic en los archivos PDF como si estuviera pasando las páginas de una confesión de asesinato. Un archivo destacó, un memorando del Departamento Legal a Finanzas con fecha del 15 de agosto. Asunto, no distribuir. Se necesita evaluación de riesgos. Primero, me recosté en mi silla, con el corazón latiendo como si acabara de subir 10 tramos de escaleras. Esto no era solo una contabilidad descuidada. Esto era deliberado. No perdieron la auditoría. La enterraron, la despojaron, me dijeron que nunca existió y me despidieron en el momento en que la mencioné. Saqué un bloc de notas y empecé a escribir nombres, personas en las cadenas de correos, marcas de tiempo, versiones de archivos. Todavía no estaba construyendo un caso. Estaba demostrando que no estaba loco. Mi bandeja de entrada sonó una vez más. No era del trabajo. Era el Gmail personal. Otra solicitud de LinkedIn de una cuenta desechable diferente. Sin foto, pero con el mismo estilo de escritura. No eres el único que lo vio. Y luego nada. Desapareció de nuevo en cuestión de minutos. Alguien estaba observando, alguien desde dentro. Y si estaban borrando las huellas con tanto esmero, significaba que yo tenía algo que valía la pena ocultar. La llamada llegó a la mañana siguiente. Número bloqueado. Dejé que sonara una vez antes de contestar. David, soy yo, Néstor. No has recibido esto de mi parte. Su voz era baja, como si estuviera llamando desde un armario. Me incorporé en la cama. ¿Qué está pasando? Están inventando una historia, dijo. Recursos Humanos está diciendo que has estado inestable durante semanas. Como cambios de humor, comportamiento errático, ese tipo de cosas. Aparté las piernas de la cama y cogí el bloc de notas de la mesilla. ¿Quién lo dijo? Están siendo cuidadosos. Todo es de segunda mano. Solo el ruido suficiente para que sea creíble. Un par de directores dijeron que parecías raro durante el segundo trimestre. Me reí. Una risa cortante y fea. Tiene gracia. Me pasé trabajando jornadas de 18 horas limpiando el desastre de Damián en el segundo trimestre. Lo sé. Sé que eres de fiar, tío, dijo Néstor, pero están sentando las bases desde el principio, como preparativos. Incluso están insinuando, quiero decir, no directamente, pero dando a entender que tal vez te inventaste la auditoría. Eso me dejó helado. Repite eso. Lo llaman un informe fantasma. Dicen que el departamento legal nunca lo recibió. Dicen que no hay ningún archivo. Como si fuera un borrador con el que te obsesionaste, no una auditoría real. Me apreté el puente de la nariz, intentando respirar. Sentía un hormigueo en la piel. Hice 3 copias, dije, antes incluso de enviarlo. Una local, una cifrada en el servidor y una en ese disco de respaldo. Te creo, dijo, pero esa no es la cuestión. Están borrando tu versión de la historia. No solo te han despedido, ahora no eres de fiar. Abrí mi portátil y volví a comprobar los metadatos. Marcas de tiempo, correos electrónicos, comentarios. No eran solo registros, eran un seguro. No están intentando ganar más cullé. Están intentando asegurarse de que nadie me escuche. ¿Exacto? ¿Sigues en Slack por ahora? Empieza a rastrearlo todo. Capturas de pantalla, registros de chat. No me importa si es sobre los pedidos del almuerzo. Si mi nombre aparece, quiero un registro. Hizo una pausa. ¿Realmente vas a hacer esto? Si quieren guerra, acaban de elegir al tipo tranquilo equivocado. Colgamos. Fue entonces cuando llegó el segundo mensaje. El mismo formato extraño de LinkedIn. Sin foto de perfil. El nombre era Alejandro Durán, una basura de relleno falsa. Estamos observando. No estás solo en esto. La misma frase que la última vez. Pero esta vez, no desapareció. Lo miré fijamente durante un minuto entero.
Esto estaba coordinado. No sabía si era amigo o enemigo, pero era real, y significaba que alguien más dentro veía el juego que se estaba jugando. Abrí un cuaderno nuevo, etiqueté la portada como «Cronología, borrado y represalia». Empecé desde el día en que presenté la auditoría, cada archivo enviado, cada mensaje de Slack, cada correo electrónico reenviado. Lo tracé todo como un detective con hilo y chinchetas en mi cabeza. Querían convertirme en un fantasma, pero yo tenía las pruebas. Viejos instintos se activaron. Empecé a grabar las llamadas telefónicas. Usé un iPhone viejo como micrófono cuando hacía llamadas desde mi número habitual. Redacté borradores de correos falsos solo para ver si activaban algo en los registros de mi antiguo servidor. Dejé cebos. Ya no estaba paranoico. Era metódico. El miedo se convirtió en combustible. Me mantuve alejado de las redes sociales, no respondía nada público. Pero entre bastidores, me puse a investigar como un maldito minero de datos. Para la hora del almuerzo, tenía 16 archivos marcados como alterados después de mi fecha de envío original. Todas versiones depuradas del informe del tercer trimestre. Hice otra copia de seguridad. Esta estaba protegida con contraseña y sincronizada con almacenamiento en la nube en 3 proveedores bajo cuentas falsas. Si venían a por mi equipo informático, no se lo llevarían todo. Al anochecer, tenía un desglose completo de cada vez que mi nombre aparecía en las comunicaciones internas, cortesía de Néstor, que me pasaba capturas de pantalla desde su teléfono por debajo de la mesa. Los rumores crecían. David estaba actuando de forma extraña. No parecía estar bien. Agotado. No solo me estaban desacreditando. Estaban construyendo un caso para que la gente no hiciera preguntas como las mías en el futuro. Que yo sirviera de advertencia. Lo único era que yo aún no había terminado de hablar. Pensé que el silencio duraría un día. Luego se extendió a 2. Al tercer día, sentí como si me hubiera caído del borde del mundo. Sin llamadas, sin correos electrónicos, ni siquiera otro mensaje de una cuenta desechable. Nada de Néstor, nada de Víctor. Especialmente de Víctor. Empecé a dudar de todo el maldito asunto. Quizás solo era el tipo que no podía dejar pasar un archivo. Quizás tenían razón. Quizás parecía inestable porque realmente lo estaba. Me senté en la cocina comiendo cereales directamente de la caja, con el portátil abierto, mirando la misma carpeta de la auditoría por 100ª vez. Había leído cada archivo tantas veces que me sabía los errores de memoria. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área de la Ciudad de México. ¿David Reyes?, preguntó la voz. ¿Quién pregunta? Soy Catalina Mora del Reforma. Estoy haciendo un seguimiento de una declaración hecha en la reunión interna de preparación para accionistas de Innovatech esta mañana. Me puse de pie. Repita eso. Víctor Garza. Le mencionó por su nombre, brevemente. Dijo que usted planteó preocupaciones válidas sobre la auditoría de cumplimiento del tercer trimestre. Usó la frase, desencadenó mi decisión de solicitar una revisión independiente. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Ella continuó. No le llamó denunciante directamente, pero eso es lo que todo el mundo está escuchando. Esa palabra me golpeó en el pecho. Denunciante. No sentía que fuera algo que me hubiera ganado. Se sentía como una etiqueta que alguien más decidió que me quedaba mejor que la verdad. Mi intención no era hacer eso, dije en voz baja. Solo hice una pregunta. Claro, dijo ella, pero esa pregunta puede haber desencadenado una investigación a nivel de la junta directiva. Me froté la nuca. ¿Qué más dijo? No mucho. Fue cuidadoso, pero llamó la atención. Están luchando por adelantarse a los acontecimientos. No dije nada por un segundo, solo me quedé mirando por la ventana como si fuera a ver a la compañía desmoronarse en tiempo real en mi césped. ¿Puedo citarle?, preguntó. Todavía no, dije. Pero puede volver a llamarme. Después de que colgamos, no me moví. Víctor no me había ignorado. Había esperado, había dejado que el aire se enrareciera, me había dejado retorcerme, dudar, prepararme, y luego había soltado mi nombre como una cerilla encendida en una habitación llena de papel seco. No fue un favor,
Fue estrategia. Volví a la mesa de la cocina y abrí un documento en blanco. Lo titulé, Declaración de denunciante, borrador 1. Todavía no escribí ni una palabra, pero ahora sabía quién era yo en esta historia. Y no era solo un tipo despedido con un disco de respaldo. Me quedé mirando el documento en blanco, con los dedos congelados sobre las teclas, cuando la palabra apareció en mi cabeza. Kolostak 192. Sin razón, sin preámbulo, simplemente ahí, como si alguien me lo hubiera susurrado al oído. Lo escribí en la vieja terminal de la red privada virtual que todavía estaba cargada en mi portátil. Parpadeó. Cargando. Luego, una pantalla de inicio de sesión que no había visto en 5 años. Pila fría interna. El antiguo servidor de desarrollo. Casi nadie sabía que todavía existía. La mitad del equipo pensaba que se había cerrado después de la última migración. Pero estaba vivo, y estaba abierto. El directorio era un desastre, nombres de carpetas como, /borradores-legales-archivados, y /versiones-alternativas-kit-prensa. Sin actividad de usuarios desde 2021. Un espacio muerto que había sido olvidado hasta que volvía a entrar como un fantasma. Hice clic en una carpeta tras otra. Fue entonces cuando los encontré. Borradores ocultos, versiones tempranas de las declaraciones de prensa del tercer trimestre. Correos electrónicos entre el departamento legal y el director financiero marcados como, no reenviar. Copias de la auditoría que todavía mostraban las señales de alerta, inconsistencias con los proveedores, documentos de cumplimiento faltantes, puntuaciones de riesgo señaladas, todo claramente depurado de la versión final. No habían perdido la auditoría. La habían blanqueado, reformulado, eliminado cualquier cosa que pudiera levantar una ceja, convertido un informe de daños en un artículo superficial y lo habían pasado por comunicaciones como si nada hubiera pasado. Y no era solo pasivo. Había bromas. De un ejecutivo a otro, hagamos que el incendio parezca una chimenea. Vistámoslo y vendamos chocolate caliente. Otro, borra esa última línea. No necesitamos que el departamento legal se ponga nervioso. Esto no fue un descuido. Fue manipulación. Firmado, con marca de tiempo y estúpidamente almacenado donde a nadie se le ocurrió mirar. No me detuve a respirar. Empecé a recopilar. Comprimí cada documento que valía la pena, cada memorando, cada borrador simplificado, cada informe con correcciones en rojo que todavía mostraba lo que intentaron enterrar. Etiqueté la carpeta como, paquete-accionistas/confidencial 01. Lo guardé 2 veces. Una en la nube, otra en un disco separado. A las 2:39 de la madrugada, mi café estaba frío, mis ojos ardían y estaba mirando un borrador de correo electrónico con 42 contactos de inversores que había extraído de archivos y comunicados de prensa. Sin asunto, sin firma, solo la carpeta comprimida y una línea de texto. Deberían ver lo que han hecho. Pulsé enviar. Sin dudar, sin dormir. Solo yo en una habitación oscura iluminada por una pantalla brillante, sabiendo que acababa de cruzar una línea que no se podía descruzar. Y por primera vez desde que me levanté en aquel salón de actos, sentí que era yo quien sostenía la cerilla. No dormí, solo miré la pantalla, esperando. Al amanecer, Slack se iluminó como un árbol de Navidad en llamas. Alguien dejó caer una captura de pantalla en el canal de operaciones generales. ¿Por qué la pila fría sigue en línea? Eso fue todo. Esa fue la cerilla. Sin nombres, sin contexto, pero se extendió como sangre en una piscina. Siguió otro mensaje, interno, filtrado al instante. ¿Quién tuvo acceso al paquete para accionistas? La pila fría no solo estaba en línea, estaba siendo diseccionada en tiempo real por gente que no se suponía que supiera que alguna vez existió. Aparecieron hilos en ingeniería, cumplimiento ilegal. Docenas de ellos, rápidamente. El departamento legal fue etiquetado en cada publicación. También lo fue gestión de riesgos. Todavía ninguna mención de mí. Aún no. Entonces alguien finalmente lo dijo. Parece una situación de denuncia. Público, en texto plano. Sin mensajes borrados, sin eufemismos, solo la palabra expuesta como un cuerpo sobre la mesa.
Recursos Humanos intervino rápidamente, intentó borrar el hilo, alegando que los temas sensibles debían tratarse en privado. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya habían llegado a los chats de grupos externos. Vi una que me reenviaron a través de una cadena de correos electrónicos desechables. Asunto, ¿has empezado algo? Me senté y abrí el archivo de nuevo, recorriendo cada línea, cada marca de tiempo de los metadatos. Los informes no eran lo que temían. Era el hecho de que los había guardado. Y no era el único. La gente empezó a salir de la nada. Un tipo llamado Joel, lo recordaba de la rotación de auditoría en 2020, me envió un mensaje desde una cuenta de ProtonMail. Dijo que recordaba que le habían dicho, solo verbal, para los problemas con proveedores ese año. Un antiguo contratista de tecnologías de la información se puso en contacto a través de Signal. Nos hicieron ejecutar una solicitud de eliminación de datos de forma encubierta. A nivel del director financiero. No lo has oído de mí. Luego, un asistente legal que no había visto en años me envió un enlace de Dropbox con antiguos documentos de incorporación. Un lenguaje que contradecía directamente la declaración de prensa que Innovates había publicado la semana después de que me despidieran. Estos no eran aliados. Eran fragmentos. Personas que habían visto rincones de la mentira y finalmente sintieron que era seguro o necesario decir algo. Abrí una hoja de cálculo y empecé a construir el caso como un fiscal. Nombre, fecha, evidencia, fuente, referencia cruzada. Ya no estaba recopilando trapos sucios. Estaba organizando la verdad. Y la verdad tenía peso. Para el mediodía, se habían filtrado 3 archivos más de la pila fría. Uno mostraba versiones lado a lado del informe original del tercer trimestre y el final aprobado. Las señales de alerta eliminadas. Los niveles de riesgo reducidos. Las fechas de la auditoría cambiadas. Era una manipulación de manual con un rastro de papel. Esto no era venganza. No estaba tratando de quemar el lugar porque me hubieran avergonzado en un salón de actos. Esto era exposición, y estaba funcionando. Creé un archivo privado con enlaces de solo lectura y empecé a distribuirlos silenciosamente. Un contacto a la vez. Gente con alcance, gente con acciones. El informe era una cosa, pero las pruebas eran letales. El enlace llegó desde una dirección de ProtonMail que no reconocí. El asunto solo decía, están votando. Sin mensaje, solo un único enlace de transmisión. Servidor privado, protegido con contraseña. Lo introduje. El corazón latiendo con fuerza, las manos frías. Sin cámaras, sin prensa, solo una vista de la sala de juntas desde un ángulo de esquina, micrófono estático, baja resolución, pero era real. La reunión de emergencia de accionistas. Yo estaba sentado en pantalones de chándal, sin duchar, con una barrita de granola a medio comer en mi escritorio y una taza de café que no había tocado en horas. Entonces Víctor se levantó. Se ajustó el puño de la camisa como si el tiempo no importara, miró alrededor de la sala y leyó de una hoja impresa. Su voz era tranquila, nítida, exacta. ¿Por qué se enterró la auditoría de cumplimiento del tercer trimestre de 2022? Esa era mi pregunta. Palabra por palabra. La sala se congeló. Ni un movimiento, ni un carraspeo, solo el aire apretándose alrededor de sus trajes a medida. Ricardo Montero, el astuto e imperturbable Ricardo, parpadeó como si se le hubiera olvidado cómo hacerlo. Empezó a hablar, se detuvo, y luego tartamudeó algo sobre sistemas heredados y confusión en los informes. La directora financiera, Marcela Cuesta, parecía haberse tragado ácido de batería. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó sentada, blanca como el papel. Víctor no insistió. Dejó que el silencio se pudriera. Luego propuso la moción. Moción para suspender al director ejecutivo Ricardo Montero y a la directora financiera Marcela Cuesta en espera de una revisión independiente. Fue secundada de inmediato. Sin debate. Se llamó a votación. Un movimiento de manos, una tras otra. Cada ventana de la pantalla se iluminó en verde. Todas menos 2. Casi unánime. Ricardo no se levantó.
Marcela miró fijamente al frente como si la mesa pudiera abrirse y tragársela entera. Víctor permaneció de pie. Una moción más dijo. Formar un comité temporal de supervisión ética interna. Pausa. Líder propuesto, David Reyes. Me atraganté. La pantalla se volvió borrosa. No me moví. No hablé. El único sonido en mi apartamento fue el suave tintineo de la cerámica cuando mi taza de café se me resbaló de la mano y golpeó el suelo. Yo no había pedido esto. Hice una pregunta. Ahora yo era la respuesta.